pasa con el FMS como predictor? La World Rugby, en sus cursos de formación para médicos, para kinesiólogos, para traumatólogos, para profes de educación física, involucra algunas cuestiones que tienen que ver como la evaluación de pierna recta, la sentadilla y la estabilidad de tronco, como ejercicios importantes a tener en cuenta dentro de la evaluación al jugador. Es importante, ellos lo nombran como algo importante para predecir una lesión. Un aporte que nos hizo Matt Atwood, que ahora se los voy a mostrar, en un estudio que fue un análisis prospectivo que se realizó sobre jugadores amateur, se le aplicó la evaluación de FMS a todos los jugadores, eran 270 más o menos, así 277, un puntaje promedio de 14, encontraron 72% de jugadores con asimetrías, y acá viene lo más criticable, lo que yo me puse a pensar si realmente era algo para tener en cuenta, para criticar a este autor. Involucraron 57 lesiones por contacto, o sea, si nos podemos pensar, obviamente no lo dicen cuáles fueron, nos podemos a pensar, acá entran un pisotón, una fractura de tibia por un tackle. Yo no creo que el FMS haya sido ideado con el fin de predecir una fractura por un golpe. Entonces quizás acá entra un poco en duda, y haciendo un poco la analogía con investigaciones anteriores, no toman en cuenta lesiones por contacto. En un estudio de Butler, estamos hablando allá en el 2007, 2006, habían hecho con jugadores de fútbol americano y no habían incluido lesiones por contacto, ¿sí? Les había dado unos resultados parecidos. Y fíjense que hubo 14 lesiones por no contacto, 7 no informadas. Entonces la conclusión que saca es, bueno, las asimetrías y el dolor se asociaron con la probabilidad de poder predecir una lesión. Y a mí la verdad que me hizo un poco de ruido esto, porque incluir 57 lesiones por contacto es medio raro para un programa que evalúa calidad de movimiento. Entonces, haciendo un análisis retrospectivo de lo que sucedió en mi club, me acuerdo que con Poli en el 2018 y 2017 evaluamos el FMS a todos los jugadores. En el 2018, del total de 95 jugadores, evaluamos 68, ¿sí? El puntaje promedio fue muy parecido, fue 14,5. Las asimetrías no llegamos a las 72 que encontraron en el estudio de Atwood, pero es parecido también el número, está cerca. Y solamente en este análisis retrospectivo sumé 22 lesiones por no contacto, no sumé las por contacto. Me atreví a hacer una tabla de 2x2 que nos había enseñado Emiliano hace unos ateneos atrás, y fíjense los resultados que me dieron, fueron nefastos como para hacer un test de screening a mi población, ¿no? Lo que me dio a mí, la verdad que no fue nada favorable. Y fíjense lo que me llevó: trabajo del kinesiólogo 7 semanas de sol a sol, y realmente me pregunto, digo, ¿lo volvería a hacer? Gastar ese tiempo en algo que la verdad en mi población no me significó nada. Entonces a veces uno se pone a preguntar esas cosas con trabajos que hizo previamente. Bien, teniendo en cuenta de vuelta las experiencias, el año pasado, vamos a ir para adelante, no, para atrás, acá. El año pasado hice un seguimiento de jugadores a través de las cargas de entrenamiento, y acá les estoy mostrando dos gráficos. Un gráfico arriba, ¿sí?, que tienen un promedio de jugadores con lesión, ¿sí?, con lesión por no contacto, ¿sí?, y abajo el gráfico de todos los jugadores, porque con el programa que me permite mi hermano puedo sumar a todos los jugadores y tener promedios, ¿sí? Acá tengo los gráficos de todos los jugadores juntos, hechos en una sola línea. Los gráficos eran muy parecidos, y bueno, la verdad que solamente hice un análisis también retrospectivo, y iba haciendo
semanalmente, pero no tenía intervenciones, no tomaba decisiones sobre esto. Quería básicamente a ver cómo era el perfil de los jugadores durante el año pasado, para este año tener un panorama un poco más alentador en cuanto a cuántas unidades arbitrarias puede experimentar o experimentó un jugador el año pasado, sin lesión y con lesión, y analizar un poco. Y la verdad que si acá nos ponemos a pensar, si yo tomo como en algunos estudios aparece como que el ACWR o el Acute Chronic Goal Ratio es un predictor, la verdad que tanto en los que tuvieron lesión como en los que tuvieron la suerte de no lesionarse, fíjense que el ratio es muy parecido, incluso se va, tiene picos de descenso, picos de ascenso, y tampoco fue un predictor. Si bien tuve 11 lesiones, 15 lesiones por no contacto el año pasado, y fíjense que acá hubo un montón de jugadores de los 60 que evalué que no tuvieron lesión con los mismos gráficos. Entonces me pregunté si basarse en el ratio agudo crónico como predictor era válido, y la verdad que no sé si me hubiese servido. Igualmente ya Timothy en unos artículos decía que no es importante el ratio, no todo es ratio, sino que hay que ver los picos. Y quizás cuando uno ve los picos, ahí sí encuentra lesiones. Entonces es interesante ver cómo es ese comportamiento. El ratio no lo es todo. Y bueno, un poco invitarlos a la lectura de este autor, de un artículo que publicó hace un par de semanas, donde básicamente critica esto, ¿no? De basarse en el ratio agudo crónico como predictor de lesiones. La verdad que el artículo es para leerlo muy tranquilo, yo ya lo voy leyendo 2 veces y todavía no me queda claro porque es muy metodológico. Y bueno, nada, es interesante para que lo puedan llegar a ver y ver cómo son las campanas. Así que bueno, habiendo analizado un poco esta experiencia de lo que fue mis programas, quizás mis implementaciones, ahora lo importante es decir, Edu, ¿qué vas a hacer para planificar una estrategia protectiva? Bueno, teniendo en cuenta las lesiones, ¿sí? Y cuáles son los mejores test para poder evaluar estos factores de riesgo, me encuentro con todos estos, ¿no? Me encuentro con la fuerza excéntrica para el desgarro isquio, el CBT para el 15 tobillo, evaluar los saltos para cualquier lesión de miembro inferior, el LES y la sentadilla a una pierna, el ratio de isquio cuádriceps, el ratio de aductor aductor para lesiones inguinales. Y también tener en cuenta que hay un programa que desarrolló Margiol, que estamos tratando de tener valores normativos con Andrés y con Poli, que también nos darían de que si este jugador tiene valores en pretemporada, podemos decir que están dentro del estándar, y tener en cuenta a aquellos que no lo tienen. Podría pensarse así, o también podría pensarse que se diseñó hay un test ahora, tipo el Star Expulsion Balance Test, pero en esas direcciones hacen una evaluación de fuerza, que no lo tengo todavía muy bien estudiado, pero me gustaría interesarme un poco más. Entonces digo, ¿todo esto voy a evaluar? ¿Puedo evaluar todo esto? Y la verdad que no puedo darle importancia a todo esto sabiendo que acá están todas mis lesiones. Entonces quizás me tengo que poner a pensar en quién lo va a necesitar más, ¿no? Los que tienen estos factores de riesgo que ya son inmodificables. Entonces quizás debería darle prioridad a estos 3, y a estos 3 sí realmente poder evaluarlos, ¿sí? Obviamente tener en cuenta que hay jugadores que tienen características particulares, como son los corredores, los velocistas, y otros jugadores que tienen otras características. Y ambos, dentro de la epidemiología, sufren diferentes lesiones. Bien, poniéndonos a pensar ahora, ¿cuáles son las estrategias que voy a aplicar? Y todavía no lo sé, por eso les quería compartir todo esto con ustedes, estoy estudiándolo bien.
porque hay dudas que me surgen, como cómo hacer un seguimiento. Hay, hay artículos que nos hablan que para evaluar la fuerza hay que hacerlo todas las semanas, porque por ejemplo en la aparición de lesiones de dolor inguinal, ya el jugador nos muestra disminución de fuerza entre 2 a 3 semanas previas a la lesión. Entonces es muy engorroso estar haciendo todo esto para todos los jugadores que van a sufrir lesiones musculares. Entonces, a veces digo, bueno, ¿tengo el tiempo para hacer un seguimiento? Es un gran interrogante. Otra pregunta es, bueno, ¿hasta cuándo voy a usar esta estrategia? Si quiero yo aplicar, supongamos, un ejercicio para mejorar la fuerza isquiotibial, de cuádriceps, o ejercicios para mejorar la movilidad de cadera. ¿O hasta cuándo tengo que usar las estrategias? Porque, por ejemplo, algunos programas que hay nos dicen que hay que hacerlo 8 semanas, 3 veces por semana, y ahí está. Y no nos dice nada de quién para quién, cuánto para cada jugador. Entonces, otra pregunta más importante es, ¿vale la pena intentar que yo intente predecir todas estas lesiones, evaluar todos esos factores de riesgo? O quizás me tengo que centrar más en mejorar mis tratamientos para dar unas vueltas al campo de mejor calidad y monitorear esa lesión previa, ¿sí? Y a esa lesión previa sí evaluarla. Entonces quizás tendría que empezar a pensar a qué jugador va cada destino. Y les quiero mostrar acá una propuesta que estoy tratando de diseñar, de tener en cuenta cuáles son todas las características de una lesión. Este modelo lo estoy basando en la propuesta de McGraw, el que les dije hoy, el modelo de 6 etapas, que quizás es un poco más sencillo que el de Natalie Bittencourt, es un poco más enroscado, pero siempre teniendo en cuenta la interacción de los factores de riesgo, como la fatiga y la carga, ¿sí? Entonces fíjense acá cuáles son las tendencias de la lesión que yo quiero atender, cuáles son los factores de riesgo, ¿sí?, de esa lesión, qué demandas va a tener ese deportista. Entonces tengo que saber cuánto se sprintase, cuánto tiempo a máxima velocidad, cuántos mol, cuántos tackles, cuál es su peor escenario, cuáles son sus valores promedios de gimnasio, partido, de físico. Tener en cuenta que el preparador físico puede llegar a medir todo esto, pero también yo lo tengo que saber para poder hacer esas vueltas al campo de mejor calidad. Todo lo que está en rojo es lo que yo quiero implementar, que todavía no lo estoy haciendo, ¿sí? Todavía son algunos déficits que yo tengo en los programas. ¿Cuál va a ser el manejo? ¿Cuáles van a ser mis intervenciones? Puse algunos ejemplos, son muchísimos: educación, ejercicio de fuerza, control de lesión previa, hits, sprints. Y obviamente el monitoreo, acá voy a necesitar algunas herramientas que son un poco más precisas, como por ejemplo, basándome un poco en las distancias recorridas y la precisión con la que está corriendo previamente antes de la lesión, perfiles de fuerza y velocidad medidos con el encoder para saber en cuánto tiene que mover tantos kilos, tener una optimización en lo que es la fatiga, a qué jugador evaluar. Hay artículos que nos están diciendo que es una buena herramienta poder evaluar la fatiga el lunes post partido, a ver si puede, a través del análisis de lo que es la tasa de desarrollo de fuerza disminuida previo al partido a post partido, si realmente esa semana tiene que entrenar o no, más allá de que su percepción del esfuerzo me dé como que no tiene ningún problema. También es importante sumar escalas que tengan que ver con alguna lesión previa, ir haciendo ese seguimiento, cuestionarios de bienestar, si es posible involucrar alguna especie de régimen, ¿sí? Porque a veces es complicado, a veces tengo que perseguir a todos los jugadores y un poco te prende fuego la cabeza, pero bueno, nada, es parte del trabajo. Como también tener en cuenta el sueño y la frecuencia cardíaca. Este es un modelo que estoy como pensando y ver si puedo tratar de implementarlo para cada jugador que yo pueda encajar en cada una de las lesiones previas para poder tener en cuenta todas estas variables. Entonces, bueno, habiendo planteado un poco estas dudas, lo que sí no hay dudas es que en esta revisión que
planteó, ¿cómo se llama? Ay, me sale el nombre. Esta es de la de Lausen, una revisión de ensayos clínicos. Acá creo que está el link, acá, sí. Una revisión con meta-análisis. Analizaron varios programas preventivos y encontraron que los mejores outcomes o los mejores resultados fueron aquellos que involucraban ejercicios de fuerza. Y esto fue en el 2014. Ahora, hace poquito, con Brunner, y fíjense acá Nicola Maffioletti, que es como uno de los principales autores de lo que es la fuerza, también refuerzan este concepto de la importancia de hacer fuerza en miembros inferiores. Sobre todo estos programas apuntaban a prevención de lesiones de tobillo, lesiones de ligamento cruzado anterior y lesiones de miembros inferiores en general. No tuvieron éxito en las lesiones inguinales. Acá me pareció muy raro este concepto, no sabía que era una umbrella review, que bueno, esto es una revisión de revisiones, es como que se juntan todas las revisiones, es como... ¿Se lo inventó el paraguas? Así que bueno, quizás lo único que les puedo decir de todo esto es que la fuerza ha sido un buen programa para proteger a los atletas. Entonces, cerrando un poco de la charla de hoy, espero no haberlos aburrido, vamos con algunos puntos claves que es fundamental el entrenamiento integral, que sea intenso, programado y monitorizado, como han leído de Timothy, que sea un entrenamiento inteligente e intenso. Es básico para soportar las demandas de este deporte, ¿sí? Quizás la prevención primaria y secundaria, la primaria sobre todo, a veces es difícil de hacerla, no tenemos la verdad todavía de la milanesa, pero sí tenemos que apuntar en la prevención secundaria, aunque no vuelva a aparecer esa lesión. Esa es responsabilidad, como les dije, de las uniones, de los clubes, dirigentes, coaches, staff, cuerpos médicos y jugadores. Entonces quizás no es que yo solamente debo cambiar como Eduardo, sino hacer un programa macro donde pueda involucrar a todos en lo que es el control de las lesiones. Y bueno, las estrategias protectivas creo que deben ser individualizadas, ¿sí? Bueno, habiendo cerrado estos puntos claves, la verdad que creo que me puedo retirar diciendo que quien fuerza haga, protegido estará. Y bueno, eso es todo por hoy, chicos, así que espero que les haya gustado.